amigos televidentes y amigos cibernautas. Soy el doctor George Bernoulli y este es el segmento Doctor Online. El día de hoy tengo el grato deber y cariño de presentar a un amigo mío, el doctor Julio César Alca, que esta vez nos ha venido a acompañar. El doctor es médico egresado de la Universidad de San Marcos, un sanmarquino como yo, tiene posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, es médico geriatra, entre otras de sus tantas especialidades. Sus palabras, doctor, bienvenida. Bueno, estimado George, de verdad es un gusto estar contigo después de algunos meses y bueno, deseoso de compartir con todos tus televidentes acerca de esta especialidad tan bonita que es la geriatría, ¿no? Bien. Hay un problema que tenemos algunas especialidades. Los médicos internistas nos confunden con médicos generales. Los médicos geriatras también nos confunden con médicos generales, pero que tratan viejitos. Y todo el mundo piensa que son simplemente médicos generales. Los pediatras no tienen ese problema, eso sí, definitivamente. Danos un vistazo de qué cosa es la geriatría, por qué es más importante que una persona que lleva a su papi, a su mami, que lo vea el médico geriatra, o es igual. ¿Cómo es esa cosa? Cuéntanos. Bueno, la geriatría en el mundo tiene en realidad unas cuantas décadas y en nuestro país aproximadamente 2 a 3 décadas de desarrollo. La importancia es porque es una rama de la medicina que se dedica específicamente a estudiar las patologías del adulto mayor, ¿no? Y es algo muy diferente un adulto mayor que un adulto joven y obviamente que un niño, ¿no? Y ya se ha estudiado ahora y hay extensa literatura al respecto de la fisiología del envejecimiento y en el cual se ve que los órganos van a variar y por tanto sus manifestaciones nosológicas o de enfermedad van a ser diferentes y por tanto también el tratamiento tiene que ser diferente. Son pequeños detalles que quizás se tiene que tener en cuenta, pero va a redundar esto en el tratamiento y en el beneficio del paciente, ¿no? Inclusive hay algunos medicamentos que, iba a decir nosotros los jóvenes, pero en realidad yo también estoy a la mitad del camino del otro lado, que las personas adultas toman normal cada 8 horas o cada 6 horas, pero lo mismo no le puedes dar a un adulto mayor, porque a veces su metabolismo no es igual, ¿no? Claro, justamente dentro de la fisiología del envejecimiento vemos que un adulto mayor tiene una concentración distinta de agua, una concentración incrementada de lo que es, por ejemplo, los lípidos, la grasa corporal y una disminución muscular también. Y es a estos distintos niveles los que actúan los medicamentos. Por lo tanto, algunos medicamentos van a actuar de mayor intensidad u otros de menor intensidad y eso es lo que se tiene que tener en cuenta y eso es básicamente un pilar fundamental para el tratamiento que hace el médico especialista, en este caso en geriatría. Y bueno, quizá habrás escuchado acerca del término polifarmacia o reacciones adversas que son bastante frecuentes en los adultos mayores, ¿no? Sí, a veces van a la emergencia algunos abuelitos acompañados de sus familiares y le dicen, bueno, ¿y qué medicamentos toman? Y pues saca una lista que parece ya los 10 mandamientos, quizás en doble versión, ¿no? Hay algunos que toman medicamentos absolutamente para todo y uno les dice, bueno, y su médico es médico geriatra, porque yo tengo al tanto de que a veces algunos médicos que no son especialistas pues mandan, como eso que estoy mencionando, ¿no? Uno para cada cosa, uno para el pie, otro para el dedo, para el riñón, para el corazón, para el pelo, para los ojos, para todo y a veces se intoxican, pero bueno. Justamente dentro de parte de la evolución de la medicina hay un término que se acuñó bastante, que es el término de polifarmacia, ¿no? Incluso la OMS lo define polifarmacia como el uso de más de 3 fármacos. O sea, 4 fármacos ya era un síndrome, un problema y lo llamaban polifarmacia. Esto con el desarrollo de la medicina y de la geriatría ya ha evolucionado, ya no se usa el término polifarmacia, al menos por los geriatras. Lo que nosotros usamos es el término prescripción inadecuada de medicamentos. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta prescripción no solamente se da en el número incrementado, que lo llamamos sobreprescripción, sino también se puede dar en el caso de pacientes que teniendo la indicación médica de darle un medicamento,
por alguna razón o no lo toma o no le prescribieron ese medicamento. Entonces eso sería una subprescripción, una prescripción inadecuada también. Y algunos casos también de prescripción errónea. No le corresponde tal medicamento, pero le indicaron, y eso sería una disprescripción. Esos son tres términos: la sobreprescripción, la subprescripción y la disprescripción, que acuñan el término general de prescripción inadecuada de medicamentos, que es el término que nosotros manejamos. Ya no solamente es polifarmacia, como antes creíamos, ¿no? Y cada uno de estos tiene, bueno, diferentes formas de enfocarlo, ¿no? Por ejemplo, los americanos, te cuento, ellos tienen unos criterios para identificar prescripción inadecuada de medicamentos, que son los criterios de Beers, que en la década del 90 tuvo bastante auge y apogeo. Han hecho incluso una reactualización desde 2012 con los criterios de Beers para enfocarse en la prescripción inadecuada de medicamentos. Pero los europeos han sacado ventaja. Los europeos han sacado unos criterios de stop-start, que para resumirlo en términos sencillos es: stop quiere decir un paciente que tiene una prescripción no indicada, entonces tengo que hacer un stop, ¿vale? Y un start quiere decir un paciente que no tiene ese tal o buen medicamento y tengo que agregarle. Entonces es un método un poco más completo y de fácil uso, que bueno, lo pueden usar los médicos pediatras, los médicos generales, los médicos de familia, y en el mundo es lo que se viene usando, ¿no?, en los diferentes niveles de atención. De lo que he entendido, prácticamente yo diría que es preferible siempre, por ejemplo, tener, supongamos, un médico geriatra de cabecera, que sea, entre comillas, mediocampista, que le ayuda al paciente y a la familia a hacer un conglomerado y buen uso. Póngase que lo ve el cardiólogo, además lo ve el neumólogo y además pues lo ve el gastroenterólogo, pero cada quien receta todos sus medicamentos, y que si uno le hiciera a toditos caso, termina con 12 o 20 medicamentos. De repente, si estos pacientes acuden al geriatra y le dicen: ¿sabe qué? Este médico me ha mandado esto, este médico me ha mandado esto, este médico me ha mandado esto. Entonces ustedes analizarían más o menos qué medicamentos no se chocan, no se cruzan y se pueden prescribir todos en una misma persona, porque a veces uno dice: ya, yo le mando esto, pucha, pero me olvido de que el paciente tiene pues una fibrosis pulmonar y ese medicamento cardiológico que es bueno para otro ancianito, no es tan bueno para uno que sufre un problema pulmonar. Entonces, ¿crees tú que es así? ¿Debería ser así? La verdad, felicitarte por el enfoque tan claro que has tenido. Justamente ese es el problema bastante frecuente en la consulta geriátrica. Y bueno, una de las partes de las actividades que hago es también atención geriátrica de cabecera, que es tener un adulto mayor a cargo y conocer todos los problemas de este adulto mayor. Y lo que acabas de explicar de forma clara es justamente lo que se presenta habitualmente en consulta. Pacientes que son vistos por varios especialistas, pero cada especialista está como en una isla, ¿no? Y justo necesitan un médico de cabecera, que idealmente sería un geriatra para un adulto mayor, y poder englobar y concatenar todos los tratamientos, ¿no?, y ver qué es lo más adecuado para este paciente. Te pongo un caso el día de hoy, por ejemplo, dentro de la atención, veo un paciente que un colega le había indicado por una fibrilación auricular un medicamento como warfarina, ¿no?, bien sustentado y todo, pero el colega no se había dado cuenta de una indicación ni siquiera médica, una indicación que de repente muchos colegas no lo consideran, sino de otro problema genético, que es el síndrome de caídas, por ejemplo. Le indicó bien sustentado, aprobado en todas las guías, darle warfarina a un paciente con FA, pero no le preguntó algo más. Y ese algo más era dónde vivía, hay barreras arquitectónicas o no, se había caído en los últimos años, y justamente este paciente tenía todas estas cosas. Y llega a clínica el paciente, ¿por qué? Porque tuvo una caída esperada y programada, con alto riesgo ya de tenerla, y con la warfarina te imaginarás el problema mayor que ha tenido, ¿no? Y son esas cosas que uno, como especialista enfocado en el problema del adulto mayor, hace un análisis, ¿no? Y esto también sirve para traer a colación que el pediatra no solamente ve la parte médica, sino el pediatra tiene que ver la parte médica, la parte social, la parte psicológica también, es un engranaje entre todas estas.
Es algo que nosotros lo tenemos en herramientas ya metodológicamente hechas como una valoración geriátrica integral. Y eso creo que es un plus que tiene la atención, ¿no? Porque al adulto mayor lo que quiere es estar bien plenamente, ¿no? No solamente estar bien en la parte de salud, porque la salud no es nada si no va con lo social, con lo afectivo, con lo mental también, que es algo lo que muchas veces nos olvidamos o no nos percatamos de prestar atención, ¿no? Claro, porque muchas veces uno se esfuerza en dar medicación a ese tipo de pacientes y tú dices, escucha, tal medicamento le hizo bien para esto, bien para esto, bien para esto, pero cuando tú lo ves al paciente está totalmente, que parece que estuviese a punto de morirse y lo único que tiene está deprimido porque está escondido en un cuartito y que nadie lo visita, y si lo visitan es solamente para llevarle sus medicamentos. Y esa persona simplemente necesita un poco quizás de apoyo, un poco de comunicación, porque es una persona que se vale por sí misma, pero como que aislado porque ya está en otra época, ¿no? Y el médico no se da cuenta, o si se da cuenta, pucha, no es cuestión de los medicamentos, es cuestión de la otra parte, la que no vemos nosotros, ¿no? Lo has definido perfectamente. Ese es un problema bastante frecuente en la consulta. Te comento que también hago consulta en domicilio como parte del Seguro Social y veo bastante en visitas domiciliarias problemas como el que mencionas, bastante distanciamiento entre lo que es la familia y lo que es el paciente, ¿no? Y es algo que también en lo cual se debe incidir bastante, ¿ya? Y hay que tomar el toro por las astas. Cuando uno llega a hacer una consulta a domicilio, tiene que no solamente muchas veces tratar al paciente, sino tratar a la familia, ¿no? Y eso también creo que es importante mencionar y que sepan algunos televidentes. Sí. Bueno, amigos, hay varias cosas que sacar en conclusión. La primera, y que no deben olvidar nunca, es que un geriatra es un médico que, además de estudiar medicina, ha estudiado 3 años más de especialidad para ser especialista en los adultos mayores. No es un médico general, es un médico geriatra que tiene cerca de 13 o 14 años de estudios, mucho más que el médico general. La segunda es que es muy importante tener un médico geriatra de cabecera, que es el que te va a ayudar a hacer la concatenación de todos los medicamentos que pudieran estar tomando. ¿Ya? Esos son datos muy importantes y que estoy seguro que después nos va a ayudar y que vamos a agradecer mucho que nos puedan orientar a ustedes, los médicos geriatras. Tus palabras finales, de repente un sitio donde poder ubicarte en caso de una urgencia, una necesidad. Bueno, yo te cuento que estoy implementando este año como meta, estoy implementando una página web que está en construcción, que es www.geriatriaperú.com, y mi correo electrónico es geriatriaperú@hotmail.com para cualquier consulta que puedan tener, consulta gratuita, no solamente para los televidentes, sino para cualquier adulto mayor que así lo requiera, porque creo que los médicos, más los sanmarquinos, debemos estar comprometidos con nuestros pacientes, en este caso el mío con los adultos mayores. Un gusto, realmente. Te comprometo para en otra oportunidad tenerlos en el programa y poder conversar sobre otros temas. Realmente la geriatría, al igual que todas las especialidades que hemos estado invitando estos sábados, son especialidades que están de la mano con la población, de la mano con el ser para el cual supuestamente nosotros estamos hechos, ¿no? Y hemos estudiado tantos años para esto. Muchísimas gracias realmente por tenerte acá presente, y a continuación vamos a ver al barman Raúl Cárdenas con las recetas sobre el chilcano de pisco. Ya que estamos en la semana del chilcano, bueno, pues adelante control con ese video.